Hola, ¿qué tal? Hoy, unboxing, KZ Libra. No sé por qué ahora KZ le está dando por sacar dos versiones de todo. Esta es la versión balanceada. Hay una versión que es high res. Pero la verdad es que para comprar un económico, yo imagino que vale más la pena la versión balanceada, que en teoría trae mejores graves, a una high res. Si quieres algo high res, ya mejor vete por algo más caro. Pero bueno, si después lo consigo barato, lo traigo precio. Se supone que el precio de lanzamiento fueron $12. Yo ahorita en las ofertas de AliExpress lo conseguí en 8.50. ¿Sale? Vamos a ver. Sabemos que es un unboxing de caseta que, es no lo más que no es lo más emocionante, pero este parece, no le cambien, pero parece que va a ser todavía más miserable porque vean la mini cajita en la que viene. Está más chiquita que la normal, así es que espero que, digo, se nota que es de entrada, pero trae hasta peor caja que el EVX Pro X, ¿no? Entonces, esperemos que lo que se ahorraron en la caja lo hayan puesto en un buen driver. Es una colaboración con la tienda Angel Ears, que es el logo este que ven aquí arriba. Así que espero que al ser colaboración hayan hecho algo especial. Pero, no me gusta eso de que saquen dos versiones porque uno gasta más. Pero bueno, esperemos a ver si compite en la gama más económica de caseta. Y ahí están. Vamos a quitarle el plastiquito. Es una caja pequeñísima. Está medio atoradito. Ya se salieron. Bueno, a ver. Para que sepan qué incluye. Trae una tarjetita de Cassette Acoustics Engineers. Órale, trae un rascahuele. Bueno, no es rascahuele, pero a lo mejor nos podemos ganar algo. No sé qué te puedas ganar. Ahorita la abrimos. Y vamos a ver. El cable. Bueno, para 8.50 que pagué, yo me imagino que va a ser. Pues parece que no es el bronce. Parece que es el que le sigue en la gama de caseta. Que se ve plateado. A ver. Se ve plateado. Sí, nos dieron el plateado. Así es que, bueno, para ser el más económico, no está mal. De veras que nosotros, el síndrome de Estocolmo con caseta nos da cosas bien horribles y aún así le agradecemos que no nos dio lo más horrible que tiene. Y las ear tips no las vi. Aquí están. Sí, así ya se me perdieron. Son las ear tips con rayitas o estrías. Que son buenas, nada más que ahora vienen en blanco y no en negro. Últimamente han estado metiendo estas. Digo, sí me han servido, pero la verdad es que me gustaban un poquito más las negras. Y ahora sí, los audífonos, qué caray. Es puro plástico. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver que dice Cassette Acoustics. Bueno, eso sí, se ve que van a ser muy cómodos, ¿eh? Son súper pequeñitos. ¿Y el otro qué dice? También dice Cassette Acoustics. Vamos a ver si se ve el driver. Ahí está. Es que de este lado es donde se ve el driver. Enfoca, enfoca. Ay, no quiero enfocar. A ver con el otro. Ya se voy a quitarle la gomita. A ver si alcanzan a ver el driver. Según yo es solo un driver dinámico. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve la circuitería dentro. Digo, para $8 no se ve feo. De hecho, medio llama la atención porque es casi todo transparente. Y solo trae una línea oscura, que es abajo de donde dice Cassette Acoustics. Ay, esta cámara, no me la quiere enfocar bien. Yo creo de que ya tengo aquí mi tiradero. Disculpen ustedes. No quiere. No le gustó el audífono, definitivamente. Ahí está. Ahora sí. Disculpen a mi cámara, se pone medio sangrona de repente. Yo creo que no le gusta caseta. Bueno. Y a ver, vamos a ver si nos ganamos algo en el rascahuele. Pero no tengo aquí monedas. Pues con el cuchillo, A ver si no ven un accidente aquí en vivo. No sabía que traía esto del rascahuele. Bueno, yo digo que ustedes son los salados, yo no.
Ya me salió que no gané nada. Inténtalo de nuevo. ¿Quién sabe qué regalaban? Pero bueno, es la promoción si lo compran en la tienda de Angel Ears. De hecho, ellos son los que lo están distribuyendo. Angel Hi-Fi, como ahí se ve. Pero, de hecho, yo no sé ni en qué tienda lo compré. Yo lo compré en la sección de Choice de AliExpress. Y era donde estaba más barato. Así es que bueno, próximamente review. Les digo que esa es la versión balanceada. Hay una que es como versión de alta resolución. Que yo no sé cuánto te pueda dar en un económico, pero bueno. Normalmente he visto que a ustedes o a la mayoría de la gente que escribe le gusta más con graves un poquito más potentes. Si ustedes aún no escriben al canal, escriban y díganme qué les gusta, porque si no, yo voy a guiar por los que escriben, ¿eh? Si ustedes son de los que nada más entran a ver y no escriben, ¿qué tal que? Por eso pienso que a todos les gusta lo mismo, ¿sale? Bueno, hasta aquí el unboxing, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón.